Y bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass, nuestra última masterclass de este semestre, a cargo de nuestras profesoras del programa de Maestría en Estudios del Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenidas, bienvenida Elga, buenas tardes. Hemos tenido esta serie de masterclasses en este último mes y medio y ha sido pues un placer tener a las profesoras y a el profesor Jorge de nuestro programa aquí conversando sobre sus clases y dándonos un abrebocas de lo que son sus temas de desarrollo en sus clases de la maestría. Así que hoy es la última de esta serie por este semestre y posiblemente tendremos otra en noviembre, pero con un invitado internacional. Les iré contando. Y bueno, por ahora les presento al profesor Jorge Sánchez. Yo soy Cindy Moya, directora del programa de Maestría en Estudios del Lenguaje, que convoca esta masterclass el día de hoy. Y el profesor Jorge es Jorge Mario Sánchez Noguera, es ingeniero electrónico y tiene una maestría en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana también. Es doctor en literatura de la Universidad de los Andes. Tiene más de 13 años de experiencia docente universitaria en estas áreas de literatura, de teoría literaria, de lenguaje, comunicación y metodología de la investigación. Y 8 años de experiencia en gerencia y coordinación de proyectos. Ha publicado artículos sobre lectoescritura y literatura latinoamericana. Sus áreas de interés pues son evidentemente la literatura, la lectoescritura, el análisis del discurso, pero también la lingüística computacional, el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial. Entonces, como ven, es una, un diálogo allí indisciplinado, ¿cierto? Que ha hecho Jorge entre la ingeniería y las áreas de la literatura y de la lingüística un poco. Entonces, es muy interesante que nos traigas esta mirada el día de hoy. Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación, de contarnos sobre tu clase. Él ya les irá contando en esta sesión de hoy, pues, qué clase tiene a cargo y un poco cómo la está direccionando. Y con este abrebocas interesante de hoy, pues esperamos dejarles motivadas para continuar explorando estos temas. Así que, Jorge, de nuevo, bienvenido, muchas gracias y bienvenidas a todas las personas. La dinámica será que Jorge presente su clase, su masterclass, y luego dejaremos un espacio para sus preguntas y comentarios si quieren conversar con Jorge un poquito más o conmigo también sobre la maestría o con la Joana que también nos acompaña hoy y que coordina este programa. O en el chat también pueden ir durante la sesión, ir poniendo allí sus preguntas y luego yo las recojo. Entonces, gracias Jorge, el espacio es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, Cindy, y bienvenidos y bienvenidas también a todos los presentes. Pues como ya saben, yo soy profesor de la maestría en estudios del lenguaje. La asignatura que yo estoy dictando se llama Miradas críticas a las tecnologías del lenguaje y pues nuestra idea hoy es que podamos hacer como una pequeña introducción a eso que llamamos justamente estas tecnologías del lenguaje y pues viéndolas desde esa mirada crítica pues que está en el propio título. Yo voy a compartir pantalla para ir mostrándoles cuál es nuestro objetivo hoy. Y pues la idea es que hoy hablemos un poco de de lo que se conoce o de lo que hoy estamos conociendo como inteligencia artificial, pues pensando también en esa relación que está teniendo hoy la inteligencia artificial con el lenguaje y específicamente pues en relación con esa área interdisciplinar que se llama lingüística computacional. Entonces, el nombre de la charla de hoy es ¿qué ocurre cuando conversamos con la inteligencia artificial? Y vamos a hablar específicamente de algo que se conoce como los modelos de lenguaje de gran tamaño. Y yo quería empezar la charla haciéndoles pues una pregunta a los asistentes, pero la idea es que estas preguntas no las respondamos pues en este momento aquí con el audio, sino que lo hagamos para elaborar una nube de palabras.
Entonces, por favor, los asistentes, por favor, ingresen a esta página que se llama menti.com y cuando ingresen, simplemente den este número que aparece aquí arriba, 5871 4657. Y al ingresar les va a aparecer esta pregunta, que es como un pequeño abrebocas para empezar la discusión. Y la pregunta es, ¿qué herramientas de inteligencia artificial ha usado en los últimos 6 meses? Les va a aparecer, si no estoy mal, les va a aparecer la opción para que respondan en 3 espacios. Pero la idea es que si no han usado solo una, pues pongan solo una, o si no han usado ninguna, pues pongan ninguna, y si han usado tres o más, pues pongan por lo menos las tres más usadas. Entonces demos un minutico, pues para que por lo menos la mayoría de los asistentes respondan y ya les muestro las respuestas. Bueno, ya hay tres que respondieron. Esperemos entonces unos momentos a que respondan los demás y les muestro pues qué está apareciendo ahí. Todavía no quiero que veamos las respuestas, pues justamente para no inducir las respuestas de los que no han respondido todavía. Entonces esperemos un segundito. Listo, entonces les voy a ir mostrando las respuestas. Los que faltan por responder todavía lo pueden hacer, o sea, no hay ningún problema. Y como vemos, pues de las tecnologías más votadas, pues o la más votada según esta nube de palabras sería ChatGPT. Si unimos las dos, la que están las dos palabras separadas o una sola palabra, pues sería la más votada, seguida de cerca por Gemini, que esta es la de Google, y hay otras pues tecnologías que están apareciendo ahí, por ejemplo, Midjourney, que esa, pues, es más de imágenes, Notebook LM, que esa es también pues es basada también en el algoritmo de Google, y algunas más como Napkin, OnePilot, Consensus, etcétera. Pero pues digamos, quiero por ahora enfocarnos en esas dos más votadas que son ChatGPT y Gemini, pues para que empecemos a reflexionar sobre eso qué significa, que eso sea lo que primero que asociamos con el concepto de inteligencia artificial. Entonces, ahí mismo donde están, les va a aparecer una segunda pregunta. Y esta pregunta, la idea es que también pues la respondan, pero en este caso la pregunta es simplemente decir si sí o no. Y la pregunta es si considera que esas herramientas, pues que mencionó en la pregunta anterior, son inteligentes. Entonces demos también unos segunditos para que todos o la mayoría respondan y ya miramos las respuestas. Listo, ya la mayoría están respondiendo, ya miramos. Obviamente, si se fijan, pues esta pregunta puede ser un poco rara porque en la pregunta anterior, pues se hablaba del concepto de inteligencia artificial. Y acá pues ya se está preguntando si esas herramientas pues como un ChatGPT son inteligentes. Y digo que es un poco rara pues porque en el propio nombre inteligencia artificial se asume que sí lo son. Pero pues esperemos un poco a ver qué respondió la mayoría. Yo voy a ir mostrando, pues mientras los demás responden, que lo pueden hacer todavía, voy mostrando la respuesta. Entonces, listo. Por ahora, con los votos que tenemos, o bueno, está subiendo aquí la votación, tenemos a 4 personas que dicen que sí son inteligentes y por ahora habría 2 personas que dicen que no. No definimos antes, pues, qué significa ser inteligente, porque pues, la idea es que más bien nos basemos para esta pregunta en las concepciones que tenemos, pues, sobre la inteligencia humana. Entonces, listo, y parece que se va a empatar, pero pues dejemos ahí para que los que faltan la sigan respondiendo y ahorita volvemos a ver las respuestas, a ver cómo nos fue. Entonces, por ahora, digamos que una mayoría dijo que eran inteligentes. Em, entonces, lo primero que quiero que reflexionemos a partir de estas preguntas es que cuando se hizo la pregunta de qué herramientas de inteligencia artificial han usado,
Las primeras que se les vinieron a la cabeza, según las respuestas, fueron ChatGPT y Gemini. Pero pues vamos a ver que a pesar de que esas son tecnologías de inteligencia artificial, hay muchas otras tecnologías de inteligencia artificial que nosotros estamos usando, de hecho, diariamente, pero a veces ni siquiera somos conscientes que eso es inteligencia artificial. Y también me interesa que lo hagamos de esta manera porque desde que salió al público ChatGPT a finales de 2022, casi que hemos asociado el concepto de inteligencia artificial con esa herramienta o con las similares, ChatGPT. A pesar de que muy probablemente ese concepto ya lo habíamos escuchado antes, pero desde hace 3 años ya casi que inmediatamente asociamos ChatGPT con inteligencia artificial. Y esto es como un abrebocas de pronto a la reflexión que vamos a hacer, porque eso quiere decir que ha habido una estrategia de mercadeo muy exitosa que ha vendido estas herramientas de esa manera, como inteligencia artificial. Entonces yo creo que para empezar un poco a analizar este tipo de herramientas sería bueno empezar definiendo tres conceptos claves para entender lo que hoy se conoce como modelos de lenguaje de gran tamaño. Y ya vamos a ver cuáles son. El primer concepto, pues obviamente sería el de inteligencia artificial. Esa se ha definido de muchas maneras, pero pues yo traigo en este caso esta cita de Álvarez citado en Rubio y Bernal. Entonces, él dice que inteligencia artificial es una ciencia que tiene como objetivo el diseño y construcción de máquinas capaces de imitar el comportamiento inteligente de las personas. Entonces, son máquinas que nos imitan, ya que imitan a los seres humanos, específicamente sus capacidades cognitivas. Pero pues hay otro concepto que también es muy importante cuando pensamos en este tipo de herramientas actuales, que es el de lingüística computacional. Entonces, en este caso, la definición es esta. Es una área interdisciplinar que se encarga del estudio, diseño y elaboración de modelos y programas capaces de analizar, estudiar, automatizar e imitar las habilidades lingüísticas del ser humano a través de herramientas computacionales. Entonces, en últimas, es el estudio y el diseño de estos sistemas que procesan el lenguaje natural. Em, y fíjense que vuelve a aparecer el concepto de imitar, pero entonces ya aquí nos está diciendo, como en el concepto de inteligencia artificial, que se imitan todas las capacidades cognitivas de los humanos, sino específicamente las habilidades lingüísticas, lo que tiene que ver con el uso del lenguaje natural. Y un tercer concepto que también va a ser muy importante es el de procesamiento del lenguaje natural, y este tiene como objetivo crear modelos computacionales del lenguaje con el suficiente detalle para que se puedan escribir programas de computación que realicen varias tareas relacionadas con el lenguaje natural. Entonces, podemos decirlo que el procesamiento del lenguaje natural es el componente práctico como tal de la lingüística computacional, que también tiene unos aspectos más teóricos y de estudio. Y si hablamos de ChatGPT, que fue la herramienta más votada ahorita, pues la ChatGPT lo pudiéramos clasificar dentro de estas tres ramas, dentro de la inteligencia artificial, dentro de la lingüística computacional y dentro del procesamiento del lenguaje natural. A pesar de que lo entendemos pues solamente como inteligencia artificial, como les digo, por una cuestión de mercadeo. Pero incluso si miramos este gráfico, vamos a ver que un ChatGPT, que eso se llama modelo de lenguaje de gran tamaño, lo vamos a encontrar aquí en este cuadrito pequeño. Y este es un cuadro grande que nos habla en términos generales de esa disciplina llamada inteligencia artificial, que eso incluye muchas tecnologías distintas y muchos desarrollos distintos. Dentro de la inteligencia artificial aparece algo que se conoce como machine learning o aprendizaje de máquina, que ya es como un tipo de tecnología específica. Dentro del Machine Learning aparece lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo, que es otra tecnología más específica aún. Y dentro del aprendizaje profundo aparece la inteligencia artificial generativa y esa palabra pues va a ser clave para lo que vamos a entender hoy. Inteligencia artificial generativa. Entonces, nuevamente por una cuestión de mercadeo, de cómo se han vendido estas herramientas, pues casi que decimos ChatGPT es igual a inteligencia artificial, además que hay muchas otras desarrollos de inteligencia artificial. Por ejemplo, una de esas herramientas que usamos muy seguido sin darnos cuenta que es inteligencia artificial son los algoritmos de recomendación, por ejemplo, de Netflix o de YouTube o de Spotify, que en muchos casos esos algoritmos se están basando en tecnologías de Machine Learning o de Deep Learning, pero pues no lo solemos asociar con inteligencia artificial.
Entonces hablemos un poco de lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Como vimos, estamos hablando de una tecnología de aprendizaje profundo o de deep learning. Pero pues si nos preguntan, bueno, ¿y qué es eso de deep learning? La respuesta es sencilla, obviamente, pues, digamos, no tenemos hoy el espacio pronto para profundizar demasiado en esto, pero la respuesta sencilla es que los algoritmos o las máquinas, los sistemas de deep learning están basados en algo que se llama redes neuronales. Y las redes neuronales, pues, originalmente son un concepto matemático, y lo que se intenta hacer con una red neuronal es más o menos imitar la forma como cómo está organizado o trabaja el cerebro humano. Que pues el cerebro humano sabemos que está constituido por neuronas y esas neuronas están conectadas entre sí de tal manera que hay como unos impulsos eléctricos viajando de una neurona a otra y eso es lo que nos permite pues pensar y hacer una capacidad de labores. Entonces, el concepto de redes neuronales artificiales proviene de esa idea de una serie de neuronas conectadas entre sí. Y digamos que este grafiquito de la derecha nos muestra un poco, pues eso que quiere decir. Así que podemos pensar que cada uno de estos circulitos es una neurona y como vemos, todas esas neuronas se conectan entre sí y más o menos la idea detrás de estas arquitecturas de redes neuronales es que dependiendo de una entrada, algunas neuronas en todo ese camino que hay entre las neuronas, algunas neuronas se van a activar y otras no. Esa activación depende de una serie de operaciones matemáticas y eso es lo que va a generar una salida. Y se conoce como aprendizaje profundo o deep learning justamente porque hay muchas de esas neuronas, de esas capas de neuronas, están ocultas, o sea, no están como visibles para la persona que está trabajando esto. Lo único que estaría visible sería la entrada y la salida, pero hay una cantidad de neuronas ocultas. Entonces se llama aprendizaje profundo precisamente por esa profundidad, de que hay muchas capas de neuronas ocultas. Eh, y pues en este gráfico, pues la verdad hay poquitas neuronas, pero en realidad una estructura normal de deep learning puede tener miles y miles de neuronas distintas conectadas entre sí. Y este tipo de tecnología está en la base de lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, que como su nombre lo indica, pues lo que hace es generar algún tipo de contenido. Llámese texto escrito, llámese imagen, video, audio, etcétera, etcétera. Y dentro de esto que se conoce como inteligencia artificial generativa, ahí sí vamos a encontrar los llamados modelos de lenguaje de gran tamaño, que en inglés son Large Language Models, y por eso se usa esa sigla de LLM para referirse a ellos. Y pues aquí tengo como algunos ejemplos de cuáles son esos modelos de lenguaje de gran tamaño. Los ejemplos que aparecen aquí, pues son como tal los nombres comerciales con los que salen al público estos modelos, pero en realidad, digamos lo que internamente pueden tener un nombre distinto. Entonces está, por ejemplo, justamente aquí a la derecha están los más votados ahorita, que son Gemini y ChatGPT, pero también está la IA de Meta, DeepSeek, Grok, Copilot, Claude, y algunos otros más. En realidad no es que sean muchos o muchas las empresas de tecnología que están desarrollando de cero este tipo de modelos. ¿Y qué sería? Pues empecemos con una definición de qué son los modelos grandes de lenguaje y a partir de ahí, pues ya empezamos a ver más o menos cómo puede ser su funcionamiento. Todos los modelos de lenguaje de gran tamaño son una categoría de modelos de aprendizaje profundo, deep learning, entrenados con una inmensa cantidad de datos lo que los hace capaces de entender y generar lenguaje natural y otros tipos de contenido para realizar un gran rango de tareas. Entonces, empecemos con esta definición y vamos viendo relativamente paso a paso, pues cómo es que logran eso. Entonces, lo primero a lo que me quiero referir es que esta historia de la inteligencia artificial en general, pues lleva ya bastante tiempo, más o menos inicia a mediados del siglo XX, casi que inicia en paralelo con la invención de las computadoras. Y sobre todo en los últimos 20 años es donde ha habido mayores desarrollos en lo que se conoce como deep learning o aprendizaje profundo. Y ha habido una serie de desarrollos, tanto en eso como en lo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural,
Y esos desarrollos de procesamiento del lenguaje natural serían, por ejemplo, los traductores automáticos, como el traductor de Google, o, por ejemplo, los procesadores de textos como Word, o, por ejemplo, el propio buscador de Google. Todo eso, pues, en últimas, son tecnologías de procesamiento del lenguaje natural. Eh, Como les digo, desde hace 20 años hubo una serie de avances muy importantes en el deep learning, pero me quiero enfocar como en un hito que ocurrió en 2017 y ese hito en el desarrollo de la inteligencia artificial fue lo que generó lo que estamos hoy, que es como este boom de la inteligencia artificial generativa. En 2017 se publicó un paper académico que se llamó Attention is all you need, o sea, en español sería todo lo que necesitas es atención, y proponía, originalmente el paper estaba basado como en una nueva manera de hacer traducción automática, traducción entre idiomas. Pero pues fue tan importante esa tecnología que ellos propusieron en ese paper, que eso que se pensaba para traducción automática terminó sirviendo para cualquier labor relacionada con el uso del lenguaje natural e incluso también para generación de otro tipo de contenidos, imágenes, videos, etcétera. Esa arquitectura que se propuso en este paper se llamó Transformer. Es una arquitectura de redes neuronales llamada Transformer. Y esa arquitectura se basa en algo que se llama el mecanismo de atención. Voy a leer esto y voy a tratar de explicarlo pues de manera muy somera porque obviamente esto tiene una cierta complejidad. El mecanismo de atención quiere decir que cada palabra, o sea, de pronto en un texto con el que se está alimentando el sistema, cada palabra presta atención a las palabras que la rodean para establecer cuál es la más relevante semánticamente. Entonces, eso puede sonar un poquito confuso, pero veámoslo de manera sencilla en esta oración. Pues por ahora, esta está en inglés, ya les muestro una en español. Entonces, la oración dice, She is eating a green apple. Ella está comiendo una manzana verde. Entonces, lo que hace el sistema es tratar de plantear cuál relación hay entre las distintas palabras, por ejemplo, de esta oración. Una palabra específica, ¿a cuál otra palabra específica le está prestando como mayor atención? ¿Qué quiere decir prestarle mayor atención? Que tiene un mayor peso en relación con esa palabra. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí, pues el verbo este en gerundio, que es eating, comiendo, le presta mucha atención a la palabra apple, por la sencilla razón de que eso es lo que ella está comiendo, una manzana. Pero le presta menor atención a la palabra green, verde, pues porque ella no se está comiendo un verde, se está comiendo es una manzana verde. Por eso el verbo eating le presta mayor atención a la palabra apple y le presta menor atención a la palabra green, verde. Y a su vez, si lo vemos desde el punto de vista de la palabra Apple, pues la palabra Apple le está prestando alta atención al verbo eating, eh, pero también la palabra Apple sí le presta bastante atención al adjetivo green, pues porque esa es una característica de la manzana. Y así va a pasar con todas las palabras, por ejemplo, en una oración o en un fragmento de texto. Veámoslo acá con otro ejemplo, a ver si lo vemos más claro. De pronto, pues tengo aquí uno en inglés, pero veamos este que está en español. Entonces tengo esta otra oración que es el pangolín duerme en su árbol. Y fíjense que en estos grafiquitos que están acá, cada palabra tiene como un número. Son números de 0 a 1. Y aquí lo que estoy analizando es la primera palabra de esa oración, que es el, ese artículo el. ¿A cuál otra palabra será la que le presta mayor atención? Y si se fijan por el número, el mayor número está en la palabra pangolín, pues porque ese artículo está haciendo una referencia directa a ese sustantivo pangolín. Por eso le presta mayor atención a pangolín y le presta menos atención, por eso los números son menores, a las otras palabras. Y si lo vemos desde la palabra pangolín, entonces, volvamos a hacer el análisis y vemos que la palabra pangolín, a la otra palabra que le presta mayor atención es al verbo duerme, es el número más alto que aparece acá, pues porque es el que está indicando directamente pues qué acción está haciendo el pangolín. Pero fíjense que en estos números también le presta una atención alta a la palabra su, porque ese su hace referencia al pangolín.
O sea, está hablando de el árbol de él, su árbol. Y por eso, pues el número de su también es alto en comparación con el pangolín. Más o menos esto, bueno, y a las otras palabras, pues les presta poquita atención, por eso el número es bajito. No voy a profundizar demasiado en esto porque puede ser bastante complejo. La idea es que pues podamos seguir analizando, pero en últimas, esta es como la tecnología o el razonamiento detrás de la construcción de este tipo de modelos. Como en un texto, para analizar un texto, puede ser una oración, un párrafo, un texto completo, etcétera. La idea es mirar las relaciones que hay entre las distintas palabras en el texto para saber, por ejemplo, cuáles pueden ser más relevantes en cierto momento. Eso es lo que está haciendo esta red neuronal que se llama Transformer. Y estos modelos grandes de lenguaje, para poder hacer lo que hacen, que es pues entender y trabajar a partir, bueno, es entenderlo un poco entre comillas, pero sí es trabajar a partir del lenguaje humano, del lenguaje natural, tiene que pasar primero por una etapa de preentrenamiento. Eso es como lo primero que pasa con estos sistemas. Hay una etapa de preentrenamiento. Ese preentrenamiento, pues estos modelos están basados en esa arquitectura Transformer y durante ese preentrenamiento van a usar ese mecanismo de atención, de que las palabras se presten atención entre sí. Y los modelos de lenguaje son preentrenados con una enorme cantidad de texto escrito tomado de la web. Y subrayo ese enorme porque de verdad es muchísimo texto. De hecho, por eso se llaman modelos de lenguaje de gran tamaño. ¿Qué toman de la web? Por ejemplo, toda Wikipedia en todos los idiomas, por ejemplo, todos los libros digitales que encuentren, páginas web de todo tipo, foros, conversaciones en foros, redes sociales, lo que se dice en Twitter, lo que se dice en Facebook, etcétera, etcétera. Toman todo ese texto escrito, no van a tomar imágenes ni nada, sino solamente el texto escrito, y van a empezar a hacer un entrenamiento. La misma máquina va a ser como una especie de entrenamiento que no es supervisado. Es decir, no va a tener un ingeniero ahí encima mirando qué es lo que está aprendiendo, sino la máquina lo va a hacer de forma más o menos autónoma. Y para ello puede durar muchos días, incluso semanas, haciendo ese entrenamiento con toda esa cantidad de textos. Y para eso requiere el uso de muchos equipos de cómputo de última generación, que en este caso se llaman GPUs, y se realiza en enormes centros de datos, data center. Aquí pues hay una imagen de un data center, pero en realidad son mucho más grandes los data centers con los cuales se entrena un solo modelo de estos, uno solo. Por ejemplo, GPT, que es el de ChatGPT. Y obviamente, eso probablemente lo haremos un poco más al final, pues esto requiere una cantidad de recursos y energía muy, muy grande. Y gracias a ese preentrenamiento es que los modelos van a aprender de manera no supervisada a reconocer patrones en el lenguaje, relaciones gramaticales, relaciones semánticas, etcétera, etcétera. Pero pues aquí me quiero enfocar en algo importante. Y bueno, yo pues mi idea es seguir por ahora el tema y ahorita si al final damos un espacio para preguntas, pues para que digamos nos alcance el tiempo. Pero algo clave para entender cómo funcionan estos modelos es que en realidad estos modelos no son capaces de procesar el lenguaje como tal, es decir, las palabras. Ellos en realidad no son capaces de procesar las palabras. Estos modelos deben trabajar es con números. O sea, en últimas, todo ese cómputo que está ocurriendo al interior de esos modelos durante el preentrenamiento y cuando, por ejemplo, los usamos, en realidad son cómputos matemáticos. Ellos no pueden trabajar con palabras y por lo tanto lo que deben hacer cuando se les presenta un texto, por ejemplo en el preentrenamiento, es convertirlo en algo que se llama tokens. Y ese proceso de convertirlos en tokens se llama tokenización. Y ya explico qué es, pero algo importante a tener en cuenta es que la tokenización es un paso clave en las labores de procesamiento del lenguaje natural. Y así estemos hablando de modelos de lenguaje o de otro tipo de procesamiento del lenguaje natural. Entonces yo aquí estoy poniendo un ejemplo. Yo aquí a este programita que se llama TikTokenizer, que de hecho uno lo puede acceder desde una página, desde internet y pues lo puede usar. Yo le puse la primera oración de 100 años de soledad. Entonces la oración dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento,
el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, lo primero que va a hacer este modelo es convertir estas palabras en tokens. ¿Un token qué puede ser? Puede ser una palabra, puede ser una parte de una palabra, o puede ser un signo de puntuación, o un número, o incluso varias palabras. ¿De qué depende eso? Pues la realidad, en realidad eso depende como de la manera como ha sido entrenado pues el sistema que hace esta conversión en tokens. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí hacia la derecha, vamos a ver que hay algunas palabras que sí las cogió completas. Por ejemplo, años, por ejemplo, después, por ejemplo, frente. De hecho, fíjense que las cogió completas y las cogió con el espacio anterior, con el espacio que está antes de la palabra. Hay otras que no las cogió completas, sino las dividió. Por ejemplo, muchos, pues esta división tiene sentido porque está dividiendo en morfemas. Entonces, como puede ser mucha, mucho, muchos, muchas, entonces la divide en much y en os. Pero hay otras divisiones que si ustedes se fijan, no tienen como mucho sentido. Por ejemplo, pelotón lo dividió en tres tokens. Fusilamiento también lo dividió en tres tokens y no se sabe por qué lo cogió fus, in y amiento. Pero la mayoría de palabras sí las cogió bien e incluso los signos de puntuación como este punto y esta coma que está bien, también las volvió cada uno un token. Y esos tokens los convierte automáticamente en números, que son los que aparecen aquí abajo, en muchos números. Y le pone cualquier número, o sea, el número que le va a poner a un token específico puede ser cualquiera. Y el sistema en realidad va a procesar son estos números, porque este tipo de sistemas pues trabajan es con números, no con palabras directamente. Entonces ese es el paso previo, hacer esa tokenización, convertir las palabras en tokens. Después de que hace esta tokenización, ahora va a convertir esos tokens en vectores. Y nuevamente, mi idea no es profundizar demasiado como la parte, la parte matemática que está detrás de estos modelos, pero sí más o menos entender qué es lo que está haciendo. Y si se fijan, los tokens o los vectores en los que son convertidos cada token son una secuencia de números. Entonces ya no es un solo número, sino son varios números. Si vemos el ejemplo aquí de la derecha, estamos viendo cuatro palabras que son dog, perro, puppy, cachorro, cat, gato y houses, casa. Y vemos que cada una de esas palabras pues, fue convertida en un vector que tiene siete números distintos. A eso se le llama siete dimensiones. Y esto yo lo pongo aquí a manera de ejemplo porque en realidad estos modelos, al convertir en vectores, los vectores pueden tener muchísimas más dimensiones. Pero digamos que esta tiene 7. Entonces, por ejemplo, la palabra dog tiene los números 06, 09, 01, 04, menos 07, menos 03, menos 02, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que veamos, que es algo muy importante que hacen estos modelos, es que esos tokens o esas palabras los va a organizar en lo que se conoce como un espacio multidimensional. Si ustedes saben, pues nosotros los seres humanos podemos más o menos dirigirnos o movernos en espacios de tres dimensiones y entender espacios de tres dimensiones. Pero en realidad estos modelos pueden usar muchísimas más dimensiones y podemos entender ese espacio multidimensional como un gran universo en el que las palabras se agrupan como en galaxias, como que se agrupan como, como unos grupitos de palabras acá, otros acá, etcétera, etcétera. Y se van a agrupar en esas galaxias a partir de las relaciones semánticas que haya entre las palabras. Puede ser palabras similares o que hablan de algo relacionado, etcétera. Y pues veámonos, aunque aquí solo lo estamos viendo en dos dimensiones, veamos por ejemplo lo que pasa con esas cuatro palabras que están ahí. Entonces, si se fijan, la palabra puppy, que es cachorro, aparece muy cercana a la palabra dog, que es perro, pues porque obviamente estamos hablando del cachorro de un perro. Entonces, por eso aparecen como tan cercanas acá. Y la palabra gato, fíjense que tampoco está muy lejos, está también cerca, pues porque el gato tiene una relación semántica con perro, pues porque los dos son animales de compañía que viven en nuestras residencias, etcétera, etcétera. Y casas, como ya es otra cosa, como está hablando ya de otro tipo de elementos, por ejemplo, arquitectura, etcétera, fíjense que la palabra casas está más separada de esas palabras, porque además no son animales, las casas no son animales, etcétera.
Entonces, si lo entendemos de esa manera, vamos a entender cómo es que estos sistemas pueden, entre comillas, comprender los significados de las palabras con las que son entrenados. Pues los comprenden porque aprenden a relacionarlas unas con otras dependiendo de su cercanía o de qué tan lejos esté una palabra con otra. Y se arman como esas especies de galaxias creadas por estos vectores. Bueno, y entonces el sistema hace todo esto, em, pero entonces la pregunta sería, y bueno, ¿y el sistema cómo aprende? Pues lo que hace un ChatGPT, cómo aprende, por ejemplo, a escribir, etcétera, etcétera, y a entender lo que uno está diciendo. ¿Cómo es que aprende todos esos patrones en el lenguaje? Pues lo hace con algo bastante ingenioso, y esto acuérdense que ese preentrenamiento no es supervisado por nadie, sino el propio sistema coge, por ejemplo, un pedazo del texto con el que está siendo entrenado y le empieza a enmascarar algunas palabras, de tal manera que el propio sistema no las vea. O sea, es como si el sistema estuviera peleando consigo mismo. Entonces, una parte del sistema enmascara unas palabras para que la otra parte no las vea. Y lo que tiene que hacer esta otra parte es tratar de predecir cuáles son esas palabras que están enmascaradas. Entonces, por ejemplo, en esta oración, que en inglés dice, The man went to the store to buy a gallon of milk. El hombre fue a la tienda a comprar un galón de leche. Se enmascaró la palabra tienda, store, y la palabra galón. Entonces, el sistema empieza a tratar de predecir cuál es esa palabra, esas dos palabras que están ahí enmascaradas. Y obviamente al principio, en los primeros intentos, se va a equivocar completamente. O sea, va a poner palabras que no tienen nada que ver. Pero lo hace tantas veces que va a haber momentos en que sí va a encontrar la palabra que es. Y en ese caso, pues el sistema entiende, ah, listo, esta es la palabra que es. Entonces ya sé qué es lo que debo hacer para volverlo a predecir en otros textos, etcétera, etcétera. Entonces, en últimas, este ejercicio de enmascaramiento y de tratar de adivinar la palabra se hace muchísimas veces. Acuérdense que estamos hablando que este preentrenamiento puede durar días o incluso semanas, hasta que el sistema en últimas se vuelve capaz de predecir la siguiente palabra en un texto. Eh, una vez acabado todo ese preentrenamiento, el sistema sale por fin de ese preentrenamiento, pero sale convertido como una especie de monstruo. Un monstruo como caótico, como que no es muy bueno, como que dice cosas que son feas. Entonces, en ese momento el sistema todavía no puede salir al público. Después de ese preentrenamiento, ahora tiene que ser ajustado, ahora sí por parte de ingenieros y de otros trabajadores calificados, y los ajustan para que de verdad aprenda a responder adecuadamente las preguntas de los usuarios y no se vuelva una cosa o peligrosa o que no responde nada con sentido, etc. Entonces, esa parte de ese ajuste, que a veces se llama fine tuning del modelo después de ese preentrenamiento, es muy importante para que pueda interactuar con un usuario. Y la idea es que luego de todo este proceso, es que ahora sí el modelo sale al público, por ejemplo, ChatGPT, y ahora está en capacidad de realizar múltiples tareas de lenguaje natural a partir de la predicción probabilística del siguiente token o la siguiente. Y esto es absolutamente clave, ya vamos a ver qué significa. Y esa predicción la hace a partir de unas instrucciones del usuario que se llaman prompts. Entonces, pues aquí en el pantallazo ven que yo le hago esta pregunta, ese es mi prompt, y él va a generar esta respuesta. Y como en acción, por ejemplo, en ChatGPT, entonces le voy a preguntar, por ejemplo, qué es el aprendizaje profundo. Y quiero que se fijen en algo, y es que cuando responda a ChatGPT, él no va a responderme con todo el texto completo, sino va a responderme palabra por palabra. Lo que pasa es que lo hace muy rápido, pero va a responder palabra por palabra, o mejor, token por token, porque él en general, en realidad está generando tokens, y antes de que yo vea los tokens, que son los números, hace la conversión a palabras, para que yo pueda ver son palabras. Pero quiero que nos fijemos cuando le mande la respuesta, que él lo que va a hacer es responder palabra por palabra. Entonces, vean, ahí empezó a responder y es muy rápido, pero lo está haciendo palabra por palabra o en otras palabras, token por token. Y listo, ya terminó, hasta que llega el último token. Y ese mecanismo que yo llamé de atención, el sistema lo que hace es analizar esta pregunta que yo le hice
Y a partir de ese análisis empieza a predecir cuál es la palabra más probable que debería seguir a continuación. Entonces acuérdense que es una cuestión de probabilidad. Entonces la palabra más probable, si yo le pregunto qué es el aprendizaje profundo, pues la palabra más probable es el artículo. Luego lo más probable es que sea el sustantivo aprendizaje, pues porque eso está en la pregunta. Luego el adjetivo profundo, me la pone también en inglés, pues porque ese término viene del inglés. Y ya que me creó el sujeto, pues, pues ya sabe que es seguir creando una oración, entonces debería seguir con un verbo y con todos los elementos siguientes de la oración. Pero algo clave a tener en cuenta es que cada vez que el sistema predice una nueva palabra, está teniendo en cuenta todas las palabras anteriores. Quiere decir que cuando va por acá, cuando llegó a organizadas, para poder predecir esta palabra organizada, tuvo que tener en cuenta todas las palabras anteriores, que eso incluye la pregunta que yo le hice más lo que el propio sistema ya ha respondido. Y por eso puede seguir prediciendo. Y lo mismo si ya vamos por acá, donde dice ahí transforma, para predecir esa palabra, tiene en cuenta mi pregunta más las palabras que el propio sistema ya ha respondido. Que pues yo le estoy llamando palabras, pero acuérdense que en realidad son tokens, aunque digamos que por ahora podemos usar las dos palabras de forma intercambiable, palabra o token. Entonces, esa es una predicción. Él está haciendo una predicción de lo que continúa. Y eso que nosotros estamos viendo ahí es lo que se conoce como la ventana de contexto de los modelos de lenguaje. ¿Qué es la ventana de contexto? Pues la ventana de contexto sería todo esto. Mi pregunta, la respuesta que él me dio, más si le hago nuevas preguntas, pues las nuevas respuestas que me dé. Entonces le voy a preguntar ahora qué es el aprendizaje de máquina. Y pues lo mismo va a responder. Y todo esto se está convirtiendo en el contexto, la ventana de contexto del sistema, que es las preguntas que va haciendo, las preguntas que se le van haciendo, las respuestas que hace, etcétera. Y esta ventana de contexto es importante porque esa es la memoria a corto plazo del sistema. O sea, él cuando esté acá, en esta última palabra que es interesa, o en este último token que es el signo de interrogación, el sistema todavía se acuerda de todo esto, lo que está antes. Entonces, la ventana de contexto que incluye, pues incluye lo que yo le pregunté, que es el prompt, la respuesta del propio sistema. Si yo le adjunté unos textos, también incluye todos esos textos e incluye algo que uno no sabe que lo incluye. Y es que resulta que esa ventana de contexto también tiene un prompt del sistema que nosotros no vemos, que está oculto al usuario. O sea, lo único que nosotros vemos es el espacio para preguntar y las respuestas del sistema. Pero antes de que yo haga esa pregunta, hay una instrucción que se la hizo algún ingeniero que está ahí, pero está oculta. ¿Esa instrucción qué es? Pues es una instrucción de cómo debería comportarse. Entonces probablemente el ingeniero le pone ahí, como estos sistemas ya pueden trabajar lenguaje natural, pues le pone en lenguaje natural, le dice, usted es ChatGPT, está basado en la versión GPT-5, usted es un asistente que va a ayudar a la persona en lo que necesite, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí, dos puntos, aparece la pregunta que yo le hago. Entonces fíjense que hay algo que está oculto, que uno no sabe qué es, y algunas de estas empresas sí revelan cuál es ese prompt oculto, pero otras no. Y hasta donde yo sé, por ejemplo, ChatGPT no revela cuál es el prompt oculto. O sea, no se sabe ¿verdad? qué es lo que le está diciendo ahí. Y si ustedes se fijan ahorita en las preguntas que yo le hice, ChatGPT siempre termina la respuesta con una pregunta, o sea, me devuelve una pregunta. ¿Quieres que te haga esto más? ¿Quieres que haga esto? Eso es algo específico de ChatGPT, no todos los modelos lo tienen. Entonces, muy probablemente es porque en ese prompt oculto le dicen, termine con una pregunta. ¿Y para qué es que uno debe terminar? ¿Para qué es que debe terminar con una pregunta? Pues para que uno siga ahí enganchado. Esto es algo clave de eso que buscan pues estos sistemas, que es mantenerlo uno enganchado. Y bueno, una ventana de contexto puede ser amplia, o sea, puede ser entre 200.000 y 2 millones de tokens. Y si pensamos más o menos que se pueden usar 1.5 tokens por palabra, quiere decir que más o menos yo a un ChatGPT o alguno de esos le pudiera poner 1 millón de palabras, incluyendo tanto lo que yo le pregunto como lo que él responde.
y esa es su memoria de corto plazo y en teoría se debe acordar de todo lo que hay antes si no me he pasado de ese por ahí millón de palabras. Entonces, incluso le puedo poner textos bastante extensos, etcétera, etcétera. Entonces, en últimas, pues esto es como un resumen bastante sucinto de cómo hacen para trabajar con el lenguaje natural este tipo de modelos. Y yo tenía acá, a continuación, ya para pensar un poco en esta mirada crítica, tenía una serie de riesgos asociados con los modelos, pero como son muchísimos, yo no sé si más bien empezamos de pronto con algunas preguntas de ustedes y a partir de ahí vamos viendo posiblemente cuáles pueden ser esos riesgos. Entonces, pues si quieren les daría la palabra. Y en ese caso, pues si alguien quiere preguntar, simplemente puede poner la indicación de levantar la mano y aquí miramos cuál es la pregunta. Muchas gracias, Jorge, por esto tan detallado, ilustrativo, que seguramente nos aclara muchas dudas y confusiones que a veces se generan cuando escuchamos tanto sobre la inteligencia artificial. Entonces, Ivonne nos dice, por favor, los riesgos. Efectivamente, Jorge, creo que se nos fue. Seguramente no demora en conectarse. Mientras tanto, pues les recuerdo que nuestra maestría en estudios del lenguaje ha promovido esta masterclass del día de hoy y la clase en la que trabajamos esto. Nos fuiste, Jorge, bienvenido. Sí, ya volví, había quedado con la pregunta. Como les estaba diciendo, la clase en la que Jorge trabaja estos y otros temas relacionados con las tecnologías del lenguaje. Pues está nuestra maestría de estudios del lenguaje que tiene sus inscripciones abiertas en este momento. Entonces, Jorge, no sé cuál, tal vez para responderle a Ivonne, ¿cuál crees que es el mayor riesgo del uso de estas tecnologías? Mm, es difícil responder cuál es el mayor, porque es que son muchos riesgos relacionados entre sí. Por pensar una, pudiera ser el hecho de que no son, o sea, estas tecnologías pues que están basadas en este tipo de sistemas de redes neuronales no son transparentes. ¿Qué quiere eso decir? Que uno en realidad no sabe qué fue lo que hicieron para dar una respuesta específica. Ni siquiera los propios ingenieros que están ayudando en el diseño o en la construcción de estos sistemas saben específicamente qué fue lo que hizo ese sistema para generar esa respuesta. No se sabe. Por eso se dicen que estos modelos son como cajas negras. Y además, fíjense que como están trabajando a partir de probabilidades, de cuál es la palabra más probable, a partir de esos cálculos matemáticos que hace, entonces por pura probabilidad puede terminar respondiendo algo que no, puede ser falso, o sea, que puede ser algo que en realidad no es cierto, o que puede ser incluso peligroso, o puede empezar a sacar cosas incoherentes. Entonces yo creo que un problema importante es esa falta de transparencia, que a veces es incluso incentivada por los mismos desarrolladores de estas herramientas. Por ejemplo, si no revelan cuál es ese prompt oculto que tienen o ese tipo de cosas. Entonces, la verdad, uno las usa, pero uno como usuario no sabe muy bien qué está pasando detrás de ese modelo. Ujú. Por eso las alucinaciones, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las Ujú. alucinaciones, sí. Muy bien. Eurídice nos pregunta cómo se alimenta o entrena el tokenizador para que pueda separar por palabra y no integrar algunos casos como los que mostraste. En ese caso, lo que ocurre, el tokenizador o esos elementos, esos sistemas que hacen tokenización, pues es algo que la verdad ya viene de antes, o sea, de antes de que surgieran estos modelos. Es como un paso básico en lo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural. Y la verdad, eso depende como de la tecnología que esté detrás de ese sistema que tokeniza. ¿Qué tipo de tecnología es? Muy probablemente también son redes neuronales. Es otro sistema de redes neuronales. Entonces, y muy probablemente también esos sistemas tokenizadores aprendieron a partir de la división de muchísimos textos
y a partir de ahí aprendieron a dividir, llamémoslo así, en tokens un texto específico. Em, de tal manera, por eso a veces no se sabe por qué las divide bien y otras veces parecería que no las divide bien, porque también es un sistema de redes neuronales y también lo hace como a partir de probabilidades. Ujú. Entonces, por eso a veces puede ser la palabra completa, a veces sí está bien la división, por ejemplo, en morfemas, pero otras veces no. O sea, la divide, no se Al sabe bien azar. por qué, como Ujú. un poquito al azar. Aunque sí, si se fijan, la mayoría de las palabras sí las va a poner en un solo toque, que pues eso es lo ideal. A veces incluso puede poner, por ejemplo, dos palabras en un solo toque. Ya. Y hoy la última es, actualmente vemos grandes avances en corto tiempo. ¿Qué limitaciones ves en estas tecnologías? Bueno, ¿Has visto incluso alguna? dentro de la propia inteligencia artificial, como vimos que en realidad es una disciplina bastante amplia, que hay muchos desarrollos distintos, no solo este tipo de tecnologías. Hay ingenieros, hay desarrolladores de estas tecnologías que dicen que esa gran limitación que son las alucinaciones, que son cuando el modelo simplemente comete errores o Ujú. dice cosas que no son ciertas, etcétera, o sea, puede inventar cosas. Eso está en la base de ese tipo de tecnologías, de Machine Learning y Deep Learning. Eso está en la base. O sea, ese tipo de errores, esas alucinaciones, la verdad, y esta es como, no sé si sea mala noticia, eso nunca se va a solucionar. O sea, Ujú. jamás. Porque está en la base. O sea, tendría que ser un sistema distinto. Y para eso, Está pues se hecho para necesita. eso. Sí, entonces va a seguir habiendo estas limitaciones. Pues lo último que han dicho estas empresas es que ya han hecho como una serie de, justamente en ese proceso de fine tuning, de ajuste, y ya cuando hay un ingeniero como tratando de programarlo para que se comporte bien, en ese momento se pueden tratar de evitar muchas de las alucinaciones pero no anularlas completamente. Y como, nuevamente, y como esto es probabilístico, en realidad uno nunca sabe en qué momento se va a equivocar. Y ahí yo quiero pues hacer una pequeña aclaración, pues algo que pasa mucho y es que se está usando mucho en educación. El problema de las alucinaciones es que si yo, por ejemplo, soy experto en un tema, yo rápidamente, si le pregunto sobre ese tema a ChatGPT, rápidamente me voy a dar cuenta de que se está equivocado. Pero si yo soy un estudiante que justamente por ser estudiante estoy aprendiendo sobre un tema y le pregunto eso a ChatGPT, pues yo en realidad no sé si está diciendo la verdad o está equivocado. O sea, no, y pues no hay forma de saberlo. Lo único sería preguntarle al profesor. Entonces, eso sí puede ser un problema importante que la verdad digamos, como les digo, hay unos desarrollos que están buscando solucionar ese problema de las alucinaciones, pero en general eso es como de base de ese tipo de arquitecturas de redes neuronales. Sí, por eso la importancia como de formarnos y acompañar a y a nuestras estudiantes en estos caminos, ¿no? Sonia, Así. sí, podrán acceder a a la grabación, se las vamos a enviar pronto a todas las personas que se inscribieron a esta maravillosa masterclass de nuestra maestría en estudios del lenguaje. Y Maritza nos pregunta, ¿en este contexto se considera inteligente? Bueno, volvemos. Listo, bueno, ahorita alcanzamos a ver cuál fue la última respuesta. Había ganado el sí, pues estuvo casi empatado, pues en la respuesta que hicimos. Entonces la pregunta sería si este sistema es inteligente. Es que, bueno, veámoslo, es que la historia de la inteligencia artificial, pues como les digo, empieza desde mediados del siglo XX y la verdad ese concepto de inteligencia artificial, ese surge creo que es en la década como en los 50 o 60 y fue alguien que se le ocurrió, o sea, uno de esos académicos investigadores armaron como una especie de congreso pues, de todos esos desarrollos en computadores que había en esa época y le dio por ponerle al Congreso Inteligencia Artificial, pues por la idea de que ya se estaba como pensando en eso, oiga, ¿será que vamos a poder imitar al ser humano, lo que piensa, etcétera? Y pues como que ese término gustó y quedó en la disciplina y desde esa época se sigue usando. Pero en realidad, si hablamos específicamente de un modelo de lenguaje, como un ChatGPT, pues no es inteligente. O sea, la respuesta sería no lo es. O sea, porque o sea, es muy bueno, es muy hábil imitando una conversación o un texto.
Hola, no sé si Jorge se fue para todas o solo para mí. Creo que sí, se Lo fue. perdimos, profe. Lo perdimos. Bueno, bueno, pues este es un gran abrebocas, nos deja con muchas preguntas, ¿no? Más que soluciones, muchos interrogantes y eso es muy importante porque hay mucho que explorar en este campo todavía, ya que es, a pesar de que como Jorge nos muestra, no es tan nuevo. Las preguntas que surgen alrededor son de corte contemporáneo y esto es lo que trabajamos en nuestra maestría. Algo que quisiera agregar es que también tenemos una macro credencial precisamente denominada lenguaje y tecnología que ofrece nuestra maestría y que está enfocada en estos temas de los grandes modelos del procesamiento del lenguaje desde una mirada crítica y transdisciplinar, y también de la lingüística computacional, de la lingüística de corpus, del trabajo con datos, de los tecnodiscursos, que quiere decir todas estas nuevas interacciones que ocurren en lo digital, en este mundo cada vez más digital, y nos preguntamos por estas nuevas dinámicas y tejidos sociales que se construyen, reconstruyen en lo digital. Así que bienvenidas también a explorar nuestra macrocredencial y nuestra maestría, por supuesto, que, que ofrece todas estas miradas transdisciplinares a los estudios del lenguaje. Les agradezco muchísimo a todas y todos por acompañarnos. Jorge me manda un mensaje que Zoom lo sacó, pero les manda un saludo fraterno. Ay, volvió. Ahí volví, sí. Hola, Jorge. Ya nos estábamos despidiendo, pero Ah, bueno. realmente pues estaba diciendo que nos dejas grandes interrogantes y eso es muy valioso. No sé si quieras Ah, bueno, dar gracias. algo para cerrar. No, pues volviendo de pronto a la última pregunta, entonces la respuesta es no, no son inteligentes. Son imitadores del lenguaje. Y en eso son muy buenos. Y la verdad, no creo que se pueden volver muy sofisticados, pero que uno pueda decir que son inteligentes o en ese sentido que puedan ser comparables a la inteligencia del ser humano. La verdad, no. Quién sabe más adelante, pero en este momento no, no hay una inteligencia detrás. Y es muy interesante, ¿no? Porque las personas tienden a preguntarse si van a perder sus lugares de trabajo, su lugar sí, su lugar en el mundo, ¿no? Porque las máquinas vienen a reemplazarnos. Entonces, más preguntas que nos surgen sobre esa relación entre lo humano, lo no humano y qué nos hace humanos, ¿no? Ujú. Que nos generan estas nuevas tecnologías. Así que creo que es una oportunidad para todas de seguir indagando estos temas y los discursos alrededor. Claro, eso también, sí, eso es clave. Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias a todas por asistir. Espero que si tienen preguntas nos contacten. Con mucho gusto a todas. Ha sido un placer tenerlas, un placer tenerte aquí en casa, Jorge. Muchas gracias. Muchas Y bueno, gracias. si tienen preguntas, no sé, Joana, ¿quisieras agregar algo último? No, nada, a todos, muchas gracias. Mi nombre es Joana Sabogal, soy la coordinadora de la maestría en estudios de lenguaje. En este momento tenemos inscripciones abiertas. Aquí en el chat les dejo mis datos. Cualquier duda, información que tengan acerca de la maestría, con mucho gusto le podemos colaborar en el proceso de inscripción. También les comparto la página web de la maestría, allí está el plan de estudios, todo lo que, la información que necesiten acerca de la maestría, allí está. Si tienen alguna duda específica con respecto al programa, me pueden escribir al correo y podemos programar una reunión. Y pues aquí estamos con las puertas abiertas a recibirlos a todos. Profe, muchas gracias. Gracias, yo Bueno, sí, la muchas gracias Javeriana, también para... perdón, Jorge. No, que también muchas gracias a todos y todas. Gracias, no. La Javeriana, la Facultad de Comunicación y Lenguaje y la maestría es su casa, así que les esperamos. Y muchas gracias a todas y todos. Bueno, Buena gracias. tarde, que descansen. Hasta luego, buena tarde.